¿Tienes un familiar adicto? Necesitas atenderte. Hola, soy Valeria Armare de Corazón de Amatista y en este capítulo te voy a contar por qué es importante que las familias también se atiendan y cómo es que eso también puede ayudar al adicto a recuperarse. Como les he dicho antes, al final, si tu familia se atiende o no, tú tienes la decisión y la posibilidad de recuperarte. Pero este capítulo hoy va para las familias, para todas aquellas que están sufriendo, que tienen a alguien que aman, cercano, y que de alguna manera quieren verlo bien, quieren ayudarlo, pero al mismo tiempo se quieren un poco deslindar del problema, ¿no? Y como que nada más lo ven como que el adicto o la adicta es el problema. Híjole, yo hoy sí los quiero invitar a que nos abramos un poquito y sé que puede ser difícil. Sé que en el adicto es muy evidente, ¿no? Todo lo que está mal. De hecho, esa es su misión, es parte del plan y es un plan, esto a nivel energético, recalco, porque obviamente entiendo que aquellos que están conviviendo con un adicto o un alcohólico, pues pueden estar siendo sometidos a violencia, a mucho sufrimiento, a episodios de franca locura y sé que no es fácil para nadie. Pero quiero abordar primero la parte energética, que me parece importante porque a lo mejor también les ayuda a cambiar un poquito la visión sobre el tema. Entonces, a nivel energético, recuerden que todos pactamos antes de venir el plan, ¿no? O sea, de tú vas a ser mi papá, tú vas a ser mi mamá, yo voy a ser tu hermano y estas van a ser nuestras circunstancias de vida. Todo es un para algo, no es porque estemos locos, o sea, tampoco estamos tan sonsos. Tenemos el plan de aprender algo, de desarrollar ciertos dones, talentos, habilidades, de lograr, por ejemplo, en algún momento tener una vida de servicio, de ayudar a otros, o sea, lo que cada quien tenga. Entonces, sí quiero decirte que aunque el adicto ahorita aparentemente es el que está dando todo el problema, bueno, para empezar lo pactaron y es un pacto de amor. Sé que no les va a encantar lo que les voy a decir, pero literal el adicto es el más amoroso de la familia porque además pasar por una adicción no cualquiera. Es, necesitas una fortaleza especial. Y a lo mejor ahorita no se ha podido ver o a lo mejor incluso hay casos donde no se llega a ver, donde no hay una recuperación, pero en los que sí son personas de verdad con una fuerza, una fortaleza interna y una luz muy grande, ¿no? Y no lo digo por mí, de verdad, yo lo digo porque he conocido gente maravillosa en este camino. Entonces, creo que es importante recordar que si lo pactamos, tiene un para qué. Entonces, empecemos por olvidarnos del por qué a mí, por qué él, por qué ella, por qué mi hija, el por qué no te lleva a ningún lado. Hay un para qué. Y si logramos enfocarnos ahí, creo que va a ser más fácil. Ahora, también es un poco, y esto también es para ayudarte a que lo veas de otra manera, el adicto, la adicta de la familia es un poco el que se sacrifica, porque al final, de verdad, yo sé que todos la están pasando mal, pero finalmente él es el que tiene el riesgo de perderse y es un volado. O sea, toda persona que entra a una adicción está corriendo ese riesgo. Y que alguien, si tú lo piensas, oye, mi hijo está haciendo esto por amor, o sea, no es porque esté loco, no es porque esté débil, no es porque sea un cabrón, ¿no? O tu marido, es por amor. Entonces es un sacrificio que sí, desafortunadamente, en muchos casos no termina bien, al menos no en esta vida, pero la intención es esa. Ahí por ahí ya pueden empezar a verlo con un poco más de amor y de compasión. Voy a empezar a meterme un poquito en la parte también como más científica o técnica. La codependencia, si bien no está clasificada como una enfermedad como tal, sí se ha visto que funciona como, o sea, es como otra adicción, literal. Y más allá de que te guste el término codependiente o no, porque yo me acuerdo que a mi papá lo odiaba y se le hacía una franca estupidez, él jamás fue a grupos de apoyo ni codependientes, nada. Yo sí creo que te puede ayudar a entender por qué tú te sientes y reaccionas de ciertas maneras ante lo que está pasando. Y también te puede ayudar a dejar de hacer ciertas cosas que contribuyen al problema. Entonces, ahorita voy a meterme un poquito más ahí, pero también quiero ampliar esta parte de la adicción es una enfermedad sistémica.
en lo micro y en lo macro. Entonces, empieza, o sea, no es solo el adicto, nunca va a ser solo el adicto, es toda la familia, hay una disfunción y evidentemente el que está manifestando el síntoma más fuerte es el adicto, pero no quiere decir que el problema solo sea de él o que solo lo tenga que resolver él. O sea, de verdad, si realmente te importa, si realmente estás preocupado por tu familiar, sí hay una serie de cosas que puedes hacer y que debes hacer y otras, pues es una invitación, pero de que es parte del sistema y que es algo familiar, sí. Es el que viene a llamar la atención, o sea, es como el que viene a gritar lo más fuerte que se pueda, el esto no nos está funcionando, esto ya tiene que cambiar, porque aparte normalmente es generacional, o sea, no es nada más tu familia, pues estos pactos se hacen a través de generaciones, ¿no? O sea, de volver a rescatar al excluido, de hacer ver patrones de conducta o de relacionarse que no han funcionado por generaciones y generaciones en la familia. Normalmente el adicto viene a mostrar todo eso. Y sí, sí puede ser muy doloroso, es caótico y no tienen, o sea, lo que yo estoy contándoles hoy no significa que, bueno, entonces que haga lo que quiera, ¿no? O sí, mi bebé, entonces le apapachamos y le pagamos sus tragos. No se trata de eso, pero sí se trata de que empecemos por entender que eres parte del problema. Y ya sé que no les gusta oírlo. Yo te voy a contar un poco de mi experiencia para que veas cómo sí podría ser una diferencia. En mi casa siempre hubo mucha negación. Si te interesa saber un poco más de mi historia de infancia y familiar, ahí hay otros capítulos. En los primeros puedes ver un poco más de mi historia para que entiendas un poco el contexto. Sí quiero recalcar que no todos tienen que tener una historia tan francamente trágica o que hay algunos que tienen mucho más, ¿no? O sea, no se trata de comparar o de decir, pero yo nunca, mi mamá se intentó, yo se los he contado, no se trata de decir, pero yo nunca hice eso, porque no ese es el problema. O sea, al final no tiene que pasar algo así gravísimo o muy evidente para que haya un vínculo roto, para que haya una desconexión o para que haya una cosa así. En mi casa fue una casa donde no se hablaban las cosas y esta yo sí sé que hay muchas, ¿eh? O sea, para que no se vayan como por los hechos más dramáticos. En México y en muchos lados se acostumbra el no hablar, ¿no? El hacer como que no pasa nada o el creer en muchas ocasiones que los niños no se dan cuenta. Sí se dan cuenta, eso también ya se los había mencionado, sí se dan cuenta. A lo mejor yo no pude darle contexto, a lo mejor yo no pude saber o decir, es que mamá padece depresión y ansiedad y no, pues no, o sea, yo era muy chiquita para eso, pero esa desconexión que hay cuando, por ejemplo, un padre o una madre sufre de depresión y que de plano quiere quitarse la vida, eso claro que lo siente un bebé, porque una mamá está corregulando con un bebé desde que nacen, o sea, literal, esos encuentros de miradas, ese me río del bebé y la mamá se ríe con el bebé, todo eso es corregulación. Cuando uno de los padres no puede corregular, ahí ya hay un problema y fuerte. O sea, eso puede derivar en muchos problemas. Entonces, no solo no se corregula con una depresión, si por ejemplo hay papás muy ausentes, papás que a lo mejor también sufrieron violencia, entonces no saben ni siquiera lo que es regularse a sí mismos. Mi papá era de esos, o sea, mi papá la verdad es que fue un hombre que yo le reconozco que siempre buscó ayudarme y siempre me apoyó con lo que él podía, pero nunca pudo hacer su trabajo personal. Entonces, afortunadamente el día de hoy yo estoy bien y le estoy bien agradecida a él y a mi mamá, ambos, por lo que hicieron, pero sí creo que podría haber sido un poco más fácil para todos, no solo para mí. Entonces, mi papá fue un hombre sumamente inmaduro emocionalmente, o sea, hasta ya muy grande, si de repente nos peleábamos, eh, se ponía a remedarte, ¿no? O sea, tú estabas discutiendo con un hombre de 60 y tantos años, arremedándote en una discusión. Yo sé, tampoco se vayan yo no hago eso, es que no es necesario llegar a esos grados, pero si tú solito, por ejemplo, no puedes decir, estoy de malas, me voy a tomar un espacio, voy a tomar un momento para regularme y regreso, ya tienes un problema. Antes yo me acuerdo en mi casa había mucho de yo sentía o estoy viendo la cara de mi papá transformada y le decía, ¿estás de malas? Y volteaba, no, ¿por qué voy a estar de malas? ¿No? No manchen, es evidente. Y qué mejor, o sea, qué mejor manera de enseñarle a un hijo a regularse que enseñándole que puedes reconocer uno, sí, no me siento bien, fíjate, estoy estresado. No tienes ni que entrar en detalles dependiendo la edad, ¿no? Dame un momento, hijo. O sea, esa es la mejor corregulación que tú puedes mostrar.
el de verdad tomarte un tiempo de aceptar tus emociones y tomarte un momento para regularte. El negar las cosas a nadie le sirve, a ti no, evidentemente, y a tu hijo tampoco. Y le estás enseñando a negar sus emociones o a tener que callarlas. Y entonces eso, a lo mejor tú lo has logrado así, evitándolo o haciéndote como que no pasa nada. Va a llegar un día quien no lo pueda hacer así y tenga que recurrir a la sustancia. Entonces, también en mi casa, pues nunca se hablaron las cosas y desafortunadamente incluso se negaron muchas de las que pasaron. Entonces yo me acuerdo que en los primeros internamientos habían terapias familiares, iban los papás a la terapia y todo. Y en una de esas fue mi papá y yo le comenté, ahí abrí por primera vez, porque esto yo lo sabía desde años antes. Entonces ahí yo fue que dije, puedo hablar, voy a abrirlo y que sepa que yo sé que había pasado todo esto. Y fue impresionante porque de por sí uno ya viene sintiendo que tú eres el dañado de la familia porque todos te tratan así, porque además evidentemente pues sí estás haciendo y cometiendo actos de verdadera locura, o sea, lo reconozco. Pero me acuerdo que en esa consulta yo le dije, oye, yo sé que tú tomabas, porque él tomó un tiempo, mi mamá nos llevó a juntas de Alanón siendo yo una chamaquilla. Dije, sé que hubieron infidelidades, sé que, o sea, le empecé como a leer un poco la cartilla. Y lo más impresionante es que mi papá volteó y le dijo al doctor, no sé cómo es que percibe Valeria las cosas, yo creo que ella es muy sensible porque eso no pasó, esa es su realidad, no la mía. Y me acuerdo que me quedé, de verdad mucho tiempo pensé que yo estaba francamente loca, o sea que sí, en efecto, había yo vivido otra realidad. Y no manchen, o sea, de verdad no hagan eso. Yo sé que es difícil aceptar los errores, o sea, a mí me ha costado mucho trabajo el hoy poder sentarme aquí a platicarles mi historia, mi linda historia, y diciéndole todas las de barrabasadas que he tenido que hacer, perdonarme y superar para estar de este lado, pero negando no nos hacemos un favor a nadie y eso no, de verdad no crean que es exclusivo de mi papá. En muchas familias se niegan las cosas, es mejor no hablarlas, darles la vuelta, no están ayudando ni a ustedes ni al familiar. Entonces, yo después de muchos años logré comprobar a través de otras personas que me decían, no, sí, sí pasó, ¿no? Y ya fue como que años después de que yo pude aclarar mi realidad de no, sí había pasado todo esto. Pero a mí sí me generó un problema muy grande el pensar que sí, de verdad, yo estaba tan loca que me había inventado situaciones y eventos que nunca habían pasado, ¿no? Y entiendo, hoy gracias a Dios también puedo entender que mi papá lo negó por miedo, no por cabrón, no fue porque, ay, no, o sea, vamos, o sea, antes aceptar eso como papá era como decir, pues no soy un buen padre, ¿no? Entonces yo entiendo que nace del miedo y que probablemente muchos de ustedes tengan miedo de decir, pues es que no he sabido ser padre, ser hermano, ser tío, pero es que nadie sabemos. O sea, en esta vida todos venimos a aprender. Y si hay algo que sí sirve, por ejemplo, si están criando a sus hijos y todo como prevención, es poder aceptar me equivoqué. No tienen que ser padres perfectos. De verdad me queda claro que no los hay, que todos estamos cometiendo errores constantemente, pero algo que sí puede ayudar a que tu hijo no desarrolle una adicción o que si la desarrolla pueda aprender a salir de eso más rápido, es que puedas aceptar que te has equivocado. Y yo sé que como papás no quieren, ¿no? O sea, como adultos es como, ¿cómo le voy a decir que yo me equivoqué? Pues sí, es mejor eso a que tengas a un hijo creyendo que también si él se equivoca, significa que no vale nada o que no lo van a querer o que no lo van a aceptar, que no puede expresar sus emociones, que se las tiene que tragar porque no está bien visto. O sea, sí se dan cuenta cómo todo está contribuyendo. Entonces, esto de la codependencia también va más allá de, o sea, esto es como todo el upbringing, ¿no? O sea, de cómo crecemos, las cosas que no se hablan, el que yo no aprendí a regularme y por lo tanto no te puedo enseñar. Entiendo que muchos de ustedes que no se saben autorregular es porque tampoco se los enseñaron, pero tómenlo como esta gran oportunidad de, híjole, estoy viviendo esto de la adicción con mi familiar, con mi hijo, con mi esposo, es una oportunidad también para sanar yo. Dejen de hacer esto de que sane él, que se aviente la chamba a él, porque a mí así se lo decía el doctor, mi papá, el doctor, ¿no? Le decía, ella es la que está enferma, vela a ella, atiéndela a ella, a mí no me metas. Y de verdad yo creo que no es necesario, o sea, y que podrían ayudar mucho si todos nos diéramos cuenta que todos tenemos algo que mejorar y que no te hace menos valioso y no te hace mal papá, ni mala mamá, ni mala hermana, a eso venimos. Pero hay un gran valor en poder reconocerlo. Entonces, bueno, les decía, de la codependencia sí es un poco también
Evidentemente hay una adicción al control, que es igual que en el adicto, ¿eh? O sea, el adicto la gente cree que es, ay, les encanta perder el control. No, al contrario, tú estás controlando todo. Cada minuto de tu día y el cómo te sientes lo estás controlando con la sustancia. Bueno, su sustancia es el adicto. Así. Entonces, todas tus emociones, tu día a día, tú lo puedes planear, vivir, y todo en función a tu familiar. Y pues así sea el adicto el problema, pues a mí tampoco me suena muy sano. O sea, ¿saben? Tiene uno que aprender a decir, híjole, uno, no puedo controlarlo todo, porque no vas a poder. Y en algún momento vas a tener que dejar que tu familiar tome su decisión y sí, sí sé que es muy doloroso. Yo no estoy diciendo, y yo no soy tan partidaria del de déjalo que se muera, ¿no? Que se vaya a tocar fondo. Yo sí creo que han abusado de eso y que hay muchos casos, a mi papá se lo dijeron 1000 veces en los grupos, todo el mundo le decía que me mandara al diablo. Si lo hubiera hecho, yo probablemente ya no estaría aquí. Cuando ya me mandó al diablo, yo ya afortunadamente tenía un poquito más de ganas de entrarle. Creo que se pueden perder vidas en ese mandar al diablo, pero sí creo que es importante marcar límites que no son flexibles. O sea, esos no se pueden romper. Por ejemplo, no puedes consumir en la casa. Y no es, ay, pero es que llegó muy malito, entonces hoy sí, ¿sabes? O sea, tiene que, si no hay esos límites claros, obviamente también los límites a nivel interno del adicto son muy, muy laxos. Entonces, eso también viene desde allá. Hay que tener, o sea, hay que tener mano firme. Me ha tocado trabajar con familias que el chavo choca y a la semana le regalan otro coche. A mí en un inicio me apapacharon mucho, ya después obviamente se me acabó el apapacho porque además yo me aventé años de mi vida en esto, ¿no? Entonces era obvio. Pero es que si desde un inicio apoyan con esto, yo creo que se podría mover más rápido el asunto, que el adicto vea que hay consecuencias, pero que también siempre está la ayuda disponible. O sea, si a lo mejor hoy le dijiste, lo viste consumiendo en su cuarto y lo tuviste que correr, bueno, si a lo mejor en una semana llega y te dice, por favor, ayúdame, sí me quiero internar, adelante, ¿sabes? En Estados Unidos, que sí hay mucho esto de gente sin hogar y todo, que si llegan y te piden, oye, dame un plato de comida, no les nieguen un plato de comida, ¿no? Pero no es, oye, dame dinero para que me pueda yo comprar. No, dinero no, y mucho tiempo va a ser no, ni modo. Y sí, no le va a gustar al adicto. Al adicto no nos gustan los límites, pero es que a ustedes tampoco. Entonces, somos todos, o sea, todos estamos teniendo la misma enfermedad, nada más que adictos a diferentes sustancias. Entonces, por ejemplo, después de esto, de yo sentirme como una completa loca, después mi mamá y de muchas cosas que pasaron, en algún punto yo ya, que ahí tengo que irles contando mi historia, cuando yo ya soy golpeada por mi pareja y que literal estoy del otro lado y me dan la opción de regresar, pues yo ahí sí dije, esto tiene que parar, ¿no? Y me acuerdo que ahí sí dije, hasta ese momento yo siempre vivía con prisa, salía de un internamiento, regresaba a casa de mi papá y a los 2 meses yo ya me estaba mudando, ya tenía un trabajo, ya tenía todo. Y esa fue el de las veces que dije, me tengo que tomar el tiempo de fortalecerme, porque si yo me vuelvo a salir o sea, a la primera, esto no va a funcionar. Y yo de verdad, yo ya no quería esa vida. Yo sí, allá ahí sí ya estaba muy cansada, ya había pasado por cosas horribles, ya los niveles de locura que yo conocía eran, vaya, no, es demasiado, ya era mucho el dolor. O sea, yo de hecho yo me acuerdo que cuando yo hubiera querido decir que sí me quedaba, porque me preguntaron que si iba o me quedaba. Pero cuando me explicó, ¿no? Este guía que, pues que si ya no regresaba aquí a la vida, sí se acababa el dolor. Me acuerdo que me dijo, sí se acaba el sufrimiento, pero no aprendes la lección. Y la otra es, si regresas, vas a tener la oportunidad de aprender, pero vas a vivir con esto toda tu vida. Y pues ya así puesto en esos términos, dije, no, pues yo sí quiero, prefiero aprender la lección de una vez que tener que regresar otra, ¿no? Pero la verdad, a nivel sufrimiento, yo hubiera querido decir, bye. O sea, no, ya no era algo que yo quisiera seguir pasando por eso. Entonces, también es bien importante que estos momentos en los que ustedes ven al adicto altanero, sin límites, haciendo lo que se les da la gana, gritando, contestón, incluso violentos, está sufriendo, está sufriendo. O sea, la locura es algo terrible y el dolor que hay a nivel interno para tú llegar a esos niveles es algo muy grande. Entonces, yo en ese momento que digo, bueno, pues sí, acepto regresar a casa de mi papá, porque yo ahí ya vivía, pues ya vivía con esa pareja, todo ese show. Regreso a casa de mi papá y no saben lo difícil que fue porque él nunca vio cómo su manera de relacionarse conmigo
era bien tóxica, o sea, la verdad es que era muy ruda. Y sí, sí me aguanté y viví 5 años con él ya como hija adulta, pero porque yo ya de verdad, yo lo que quería era salir de mi desmadre. O sea, yo dije, ya, ahorita aguanto lo que sea, no quiero volver a ni a que me golpeen, ni a todo lo que vivía, los abusos y todo lo que yo ya no quería, ¿no? Pero no es necesario. O sea, yo me acuerdo que para empezar hay que entender que el adicto sí, sí va a necesitar muletas. Lo ideal es que no, pues sí es lo ideal. Habrá algunos que no, habrá, pero muy pocos. Entonces, la familia luego joden mucho con, pero que no fume, que no coma, que no, déjenlos. O sea, hay prioridades. ¿Qué prefieres? O sea, ¿sabes qué? Ahorita subo unos kilos o que se te dé una sobredosis. O sea, es que hay que poner las cosas en el nivel que corresponde. Entonces, yo, evidentemente, me desintoxico, acabo mi internamiento, me agarré de la comida y es normal. O sea, yo no digo que sea sano, no es lo ideal, no tiene que ser para siempre, es bueno ir generando nuevos hábitos, pero son fases, o del cigarro, o del café. Por eso en los grupos todo el mundo toma café todo el día y fuman todo el día. Pues sí, porque al final el proceso de aprender a regularte y a poder convivir con tus emociones no se va a dar en un internamiento de 2 meses ni en un año de limpieza. Ese es un proceso que tenemos que aprender toda la vida. Entonces, si al principio necesitas todavía una ayudita, pues dejemos que la ayudita sea la menos grave, ¿no? Su cigarrito, su café o su comida. Entonces yo me acuerdo que estaba yo en casa de mi papá y a mí me dio por comer en las noches. ¿Por qué no me pregunten? No sé. Pero en las madrugadas, y de hecho todavía a veces hasta la fecha me pasa y yo ya me lo he tenido que ver con compasión, ¿no? Pero me bajaba yo a escondidas porque ya sabía yo que se enojaba como si estuviera yo robando, o sea, de verdad, o metiéndome algo, y yo lo que quería bajar era hacerme una cena. Ah, y sí me acuerdo, a mí me tenían con medicamentos, y esos medicamentos te dan un hambre horrible, o sea, también para que no lo hagan de tos por todo. Hay medicamentos psiquiátricos que dan muchísimo apetito. Entonces yo en la noche, yo ya había cenado y todo, y a las 2, 3 de la mañana yo quería otra cena. Entonces me bajaba así, tiqui, 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 ¿no? Y ya cuando venía subiendo, mi papá siempre estaba así, al pie de las escaleras, ¿no? Manos así. ¿Qué haces? Y yo, pues comiendo. Pareces una piñata, ¿no? Puta, no manchen. O sea, la verdad, hoy me puedo reír un poco, pero no está padre. O sea, ya tienes un hijo, una hija fracturados, con una incapacidad de verse a sí mismos con amor, con una incapacidad de relacionarse con su cuerpo, con sus emociones con amor, y tú encima les vas a decir, qué gordo te ves, estás fumando mucho. A mí tuvo una época que me daba la temblorina, me estaba yo moviendo así todo el día en mis detox, y mi papá era así de, deja de moverte, pareces loca. Si tu sistema nervioso está gritando, o sea, es que no están dejando de comer enchiladas, hay que entender eso, o sea, se están dejando sustancias que te destrozan en todos los niveles. Entonces, va a haber un periodo de ajuste, va a haber un periodo en el que tu hijo va a estar sumamente incómodo, ansioso, queriendo agarrarse de otras cosas. Y si ustedes están como el juez controlador, que normalmente son queriendo monitorear cada movimiento, cada paso y cada cosa que hacen y recordándole todos los días lo mal que está porque ahora come, porque ahora fuma, híjole, la verdad se hace bien cansado, bien cansado. Y conozco mucha gente que no sale por eso y sé que no es excusa, o sea, al final si quieres, pues es como yo, que esos 5 años me los chuté porque me los tuve que chutar y yo estaba como bien consciente de que era lo necesario para que yo en 5 años me pudiera yo ir a mi casa, a trabajar a otro lugar, o sea, ahí sí ya busqué otro estado, ¿no? O sea, pero sí es bien importante que trabajen todas estas cositas, porque además también las generaciones de antes son muy críticas, son muy duras. Todo esto lo han visto como una debilidad de carácter en lugar de como una enfermedad o como de una consecuencia de cómo hemos crecido, de cómo no nos han enseñado a relacionarnos con nosotros mismos. Entonces, esta es una invitación de dejar de ver esto como una debilidad y de ver que realmente es un proceso que no es cómodo para nadie, entiendo que tampoco para ustedes, por eso les digo, es importante que también los límites, no solo para el adicto, para ustedes, o sea, al final el adicto va a intentar romper todos los límites, ¿eh? O sea, ese es un hecho, pero tu límite también tiene que ser hasta dónde permito yo. Si no te puedes poner límites a ti mismo, no se los vas a poder poner a nadie. Entonces también tiene que ser una actitud interna de hasta dónde ayudo yo, hasta dónde aguanto yo, o con qué sí ayudo yo. Al final el adicto te va a tratar de sacar dinero, te va a inventar, porque lo he hecho, o sea, ¿saben? Uno se encuentra, vaya, excusas, razones y motivos siempre va a encontrar uno. Es que fíjate que no, que el de la renta se me atoró el depósito, se me cayó el teléfono, lo perdí, me lo robó.
tiene que haber un punto en el que no haya historia que valga, bueno, sí, perdiste tu teléfono, voy contigo y te compro el teléfono. O sea, y sí, no les va a gustar, pero esas son cositas que se tienen que hacer. Pero al final, lo que más afecta es el cómo han aprendido ustedes a sobrellevar su ansiedad, su temor, sus emociones. Esa es otra de las claves de padres que no pueden regular con sus hijos, por ejemplo, son mamás muy ansiosas o que les da mucho miedo la maternidad, que lo entiendo, porque vaya, yo ni me animé. A mí yo sí creí que iba a acabar yo de verdad en una tragedia si yo tenía hijos, pero lo he sentido, o sea, he sentido esa ansiedad de querer proteger a alguien, ¿no? De que los amas y de que quieres que estén bien y que te causa una desregulación tal, eso lo siente un bebé. Entonces, mamás muy ansiosas, mamás que les da miedo a la maternidad, todo eso lo está sintiendo el bebé, el niño, el adolescente, y eso tarde o temprano lo va a manifestar. Esperemos que no sea con una adicción, pero si es, pues es también la manera de mostrarte que tú también tienes algo que sanar y un trabajo que hacer. Y no, esto no los hace malos padres, no los hace malos hermanos, no los hace a nadie. Todos estamos aprendiendo, pero es mucho más fácil si todos reconocemos que tenemos algo que aprender y algo que sanar. Entonces, espero te haya gustado este capítulo. No te olvides darme like, regálame un comentario, preguntas, suscríbete a la campanita y nos vemos en el próximo. Soy Valeria Armare de Corazón de Amatista. Recupera tu poder.